A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, en una nueva entrega, pensando en ustedes, los ciudadanos, y buscando información relativa al sector automotor. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Roberto Gomelski, quien es una persona con amplia experiencia en el sector energético, es ingeniero eléctrico de la Universidad de Buenos Aires, nacido en Buenos Aires, pero residente durante muchos años en el Ecuador. Ha participado durante más de 40 años en diversas entidades internacionales como consultor en el ámbito energético, en todo lo relativo a la economía de la energía, y en fin, consideramos que es una de las personas que tiene mayor conocimiento en todo aquello que tiene relación con la energía. Bienvenido, ingeniero Gomelski, a este programa. Cuéntenos, ¿qué cree usted en concepto general para nuestros televidentes que es la calidad del combustible en el Ecuador? Siempre los ecuatorianos nos preguntamos, ¿será que la calidad del combustible en el Ecuador es buena? ¿Cómo está comparado con otros países? Bienvenido. Gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Le agradezco al canal esta oportunidad. Sobre el tema de la calidad de combustibles, digamos, sin entrar en detalles sobre, digamos, características, mediciones, etcétera, pero en términos generales, habría tal vez dos aspectos que considerar. Uno es la normativa y otro el cumplimiento de la normativa. Por las informaciones que se tienen públicas, aparentemente hay un cumplimiento de la normativa, pero comentando en términos generales de la normativa, y sin entrar en demasiados detalles sobre las especificaciones de cada tipo de combustible, gasolinas o diésel, en términos generales le podría comentar que, digamos que la normativa ecuatoriana está dentro de un nivel de exigencia que podríamos considerar tal vez medio, por conocimiento personal que tengo de otras áreas, como el caso centroamericano, que me tocó trabajar temas de combustibles y precios de combustibles que están relacionados con la calidad. La norma centroamericana, por lo menos hace unos años, era poco más light, digamos, que la ecuatoriana. Si uno se va a otras partes del mundo, hay exigencias tal vez superiores en cuanto a especificaciones básicas, tipo octanaje de gasolinas, contenido de azufre del diésel, por ejemplo, que es relevante desde el punto de vista ambiental, ¿no? Entonces estaríamos en el Ecuador a un nivel medio de calidad. En principio, digamos, ¿no? ¿Deberían, por lo tanto, los vehículos automotores, sean estos vehículos livianos o vehículos de carga o vehículos comerciales, como se los denomina, tener esa equivalencia? ¿Qué sucede si un vehículo tiene una calidad superior a la calidad del combustible, como en el caso ecuatoriano? Depende del tipo de motor y de combustible. En caso, por ejemplo, motores a gasolina, motor de cicloauto, comúnmente conocido como motor de gasolina, solo por poner un ejemplo, puede funcionar con combustible de menor octanaje, pero el problema de lo que se llama detonancia o detonación prematura del combustible con un octanaje menor le va a restar eficacia al motor, ¿no? ¿Y va a generar mayores niveles de contaminación, tal vez? Al ser más, digamos, perder eficiencia el motor, indirectamente sí.
O en el caso es más directo en el caso del azufre del diésel, si un azufre de ultra bajo contenido de azufre en el mercado es máximo 11 partes por millón, aquí el diésel premium tiene 500, según la norma, partes por millón. Ahí hay un efecto más directo. El motor va a funcionar, va a contaminar más, o sea, no se puede decir que por menor calidad, si no empata el nivel de calidad de combustible con el nivel de los motores, no va a funcionar, va a funcionar, pero no en óptimas condiciones. Es decir, si yo tengo un vehículo de una calidad superior, de un nivel superior al combustible, de todas maneras habría cierto nivel de desperdicio y cierto nivel de contaminación por el hecho de que no está generándose una combustión adecuada. Debe ir par y paso entre la mejora de los motores y la mejora del combustible. Ingeniero, una pregunta que todos nos preguntan siempre y siempre están con curiosidad. La gasolina extra, la gasolina super, si compro gasolina extra, ¿me da lo mismo, me da igual? En la altura de Quito, a nivel del mar, ¿cómo funciona esa relación de eficiencia? No, es distinto, digamos, pero ahí sí tiene relación con los motores y los combustibles, ¿no? Una prueba evidente la tenemos acá en la ecovía. Usted mira, los bordillos de la ecovía están negros. Correcto. Está ahumando el vehículo. Hay como una diferencia, digamos, y eso por, digamos, parte del equipo que uno tiene cuando hacemos los trabajos relativos a energía y transporte y eso. Digamos, tenemos un equipo multidisciplinario, hay ingenieros, mecánicos ahí. Entonces, el tema es, hay como un límite a los 1500 metros. No funciona igual por encima que por debajo, y eso tiene que ver con ambas cosas, combustible y también especificación de motores, ¿no? Por lo tanto, dependería del tipo de motor que uno tiene, dependería del tipo de vehículo que uno tiene. En ciertos casos, posiblemente va a convenirle más a ese ciudadano comprar gasolina o combustible extra, y en otros casos, en función del vehículo, podría convenirle es que hay un ajuste, gasolina super. Si usted baja la costa del motor, se tiene un sistema de ajuste de la inyección y la combustión. Hay una calibración que hacen normalmente las... calibración automática, se va ajustando en los motores ya más modernos. ¿Usted pone gasolina super o extra? Extra. Usted pone extra. Perdón, super. Usted pone super, es decir, pongo super. Sí considera que hay una ventaja de comprar gasolina super por la diferencia de precio. De acuerdo a las especificaciones del fabricante del vehículo, ¿no? Hay que tomarlas en cuenta, a veces uno no las toma en cuenta. Hay que tomar en cuenta, entonces, en realidad no sirve de nada poner un combustible de mayor octanaje, en este caso, estamos hablando de gasolina, en un motor de baja compresión, motores más viejos, por ejemplo, ¿no? Yo soy aficionado, siempre he tenido, ahora no tengo vehículos de colección. Escarabajos. Sí. Hay que ponerle extra porque no tiene sentido ponerle super. Por el nivel de compresión. Es decir, yo necesito más octanaje para evitar la detonancia cuando elevo, y elevar la relación de compresión eleva la eficiencia del motor, y ahí está la relación. Un tema muy importante para el ciudadano, para el gobierno, es el tema del ambiente, el tema de la contaminación. ¿Cómo estamos en el Ecuador respecto de la contaminación de acuerdo al tipo de combustible? Se habla mucho, y usted dio el ejemplo de la ecovía y el uso del diésel. Al parecer, la calidad del diésel que nos está llegando no es de tan buena calidad, y eso está generando niveles de contaminación demasiado elevados. Otra vez, repito que no es solo el combustible, sino también el equipo que utiliza. El equipo, Ecuador tiene esas particularidades de diferentes alturas, diferentes, llamémosle, medios, ¿no? En condiciones de altitud, presión, temperatura, humedad. Entonces, es una combinación. Otra cosa que también creo que vale la pena destacar un poco, la contaminación visible, por ejemplo, emisión de material particulado, que es el sí
si bien es visible, no es tan complicada como la que no se ve, porque no vemos las emisiones de CO2 por la quema del combustible, ni la emisión de óxido nitroso, ni de los óxidos de azufre. Que no se ven, pero son más contaminantes claro, que lo visible. La generación de gases de efecto invernadero no tiene mucho peso el tema de materia particulada, pero sí en la emisión local. Solo por poner un ejemplo antiguo, ¿no? Tal vez recuerden hace 20, 30 años, en una época fue hasta una disputa en Estados Unidos con las compañías petroleras, cuando las gasolinas en la refinación se llevaba el octanaje a normas con tetretilo de plomo. Usted no ve el tetretilo de plomo en el aire. Las emisiones en ese caso contenían, digamos, un índice alto de plomo, que es veneno, simplemente veneno. Y hasta, bueno, hay hasta documentales hechos sobre el tema. Y disputas legales con las petroleras, al fin eso se tuvo que eliminar. Entonces, hoy ya no se llama, no existe más la gasolina con plomo, existen otros procedimientos, otros tratamientos para llegar al octanaje según normativa. Entonces, el ejemplo de lo que no se ve es peor que lo que se ve. Perfecto, esa es la conclusión importante. No todo lo que se ve es lo que contamina. Hay cosas que no se ven dentro de los combustibles que pueden afectar seriamente al medio ambiente. Bueno, vamos a un tema importantísimo, ingeniero, que tiene que ver con los subsidios. Es un tema que todo el tiempo se está hablando, no todo el mundo quiere tratar sobre el tema. Acabamos de concluir el proceso primario de las mesas de diálogo, donde una de las propuestas del gobierno actual tiene que ver con cargar aranceles y cuotas al sector empresarial, que finalmente se traducirán en aranceles y precios al consumidor. Sin embargo, los temas de subsidio no se tratan porque son temas normalmente complicados por el tema político, pero aquí sí los vamos a tratar. ¿Cuánto se subsidia por galón acá en el Ecuador? Tanto en combustibles de gasolina super extra y también gasolina diésel. Y dentro de ese ámbito, ¿cuánto se utiliza de los combustibles dentro de los vehículos livianos y los vehículos comerciales? Comenzaría al revés. Primero por la dimensión del tema del consumo de combustible. Lo más grande primero, muy bien. Que tiene relación con todo, digamos, ¿no? Porque si hablamos de mejorar motores, mejorar calidad de combustibles, pero seguimos consumiendo de manera irracional, no hemos ganado mucho. Para tener una idea, el sector transporte, en términos globales de todas las fuentes de energía, combustibles líquidos, gaseosos, electricidad, energía como un todo, aproximadamente la mitad del consumo va a transporte, lo cual es un peso muy, muy alto. Digamos, grosso modo, podemos ver el transporte terrestre si consideramos el consumo final de energía, es decir, excluimos el consumo propio del sector para producir energía. Con respecto al consumo final, más o menos el transporte terrestre anda arriba del 45, 46%. Cifra más o menos gruesa, digamos, ¿no? Que es lo más visible para el consumidor, pero hay otras fuentes de consumo a nivel industrial y, en fin, que no se las mira en el día a día, ¿no? No, correcto, pero sí es un peso muy alto. Estamos hablando de, grosso modo, la mitad. Esto estamos hablando de cifras en el Ecuador, ¿no? En el Ecuador. Si tomamos América Latina, los pesos varían, ¿no? Igual, el transporte pesa mucho en todas partes. En todas partes. En el orden de 35, 40%. Y la diferencia más que no es que el transporte consuma menos en otros lados, es que, por ejemplo, hay un desarrollo industrial más importante en países como Brasil o Argentina o México y pesa más la industria, pesos relativos. Correcto. Entonces, eso cambia un poco la estructura, pero el transporte pesa en todas partes. Pero aquí, en particular en el Ecuador, estamos hablando que la mitad de todo el consumo de energía se va para el transporte. Aproximadamente 80% de todo ese consumo de energía son combustibles fósiles, ¿no? 80%. 80%.
Poco más, poco menos. Sí, por ahí anda, varía según el periodo, pero está en ese orden de magnitud. El resto es electricidad y otras fuentes. ¿Y de ese 80% cuánto es diésel? Aproximadamente, dice una cifra así de memoria, bueno, los combustibles más importantes son diésel y gasolina. Y más o menos el diésel anda en el orden entre 2/3, por ahí, más o menos. Pero si nos vamos al transporte, ya específicamente, que es un poco el tema que estamos abordando aquí. Correcto. En el caso del transporte, abriendo un poquito el paquete, aproximadamente, otra vez considerando todas las fuentes de energía, que básicamente en transporte al día de hoy son dos, el diésel y la gasolina, porque la electricidad del trole de Quito es muy poquita, y aún con el metro va a seguir siendo no tan relevante. Más o menos 70% de consumo de energía en el transporte es para cargas y 30% pasajeros. En lo que es pasajeros, 90% es gasolina, 10% es diésel más o menos. Y básicamente eso va al transporte público. El transporte público consume entre 15 y 20% del consumo para pasajeros. En cargas predomina obviamente el diésel. Hay consumo de gasolina, pero sobre todo en carga liviana, lo que son camionetas, hay una proporción grande del parque a gasolina, ¿no? Pickups y todo eso. Pero si vemos el caso particular del diésel, que es un poco el que más recientemente hemos analizado con más detalle, el 90%, alrededor del 90% del consumo de diésel es en transporte de cargas, ¿no? Entonces, ¿por qué insistimos un poquito en el tema del diésel? El diésel es un combustible de alto valor, es difícil de producir, es costoso. Y en el caso del Ecuador es importado, como todos los combustibles. Más o menos la mitad, aproximadamente, varía según el momento. Y sobre todo si queremos ir hacia exigencias mayores en cuanto a azufre, etcétera, digamos que no es lineal el tema del costo, hay como una curva con una pendiente grande. Me cuesta mucho más producir 15 partes por millón que uno de 500 partes por millón. Por supuesto. ¿No? Y nos lleva también a un comentario que vale la pena en relación a que antes hablábamos de normativa. Y eso mucha gente en el sector petrolero conoce el tema. ¿Sí? El mundo va hacia un lado, lo que uno encuentra en el mercado, por ejemplo, en caso de azufre, va a encontrar 15 partes por millón por las normativas estrictas que hay en otra parte. Entonces, claro, uno puede comprar y producir y vender en la mezcla local importada aquí 500 partes por millón, pero está casi que es como un traje en medida. Se hace más caro que comprarlo en una tienda hecho, ¿no? Y entonces, me parece interesante la respuesta que usted nos está dando. Comienza por la parte gruesa, por la parte de mayor peso. Y esa parte de mayor peso, ¿cuál es el monto del subsidio que tiene el Ecuador? ¿Qué tan conveniente es eso? Bueno, es decir, el subsidio. ¿cuánto nos cuesta a los ecuatorianos ese subsidio? Primero, comentemos cómo medir ese subsidio, porque hay algunas cifras que se publican. Petroecuador publica cada mes. Información pública para todas las. Es decir, cuando hay una estimación de subsidio. Y el Banco Central, pero de manera correcta lo que publica el Banco Central no es llamado subsidio, sino diferencia de precios entre importación y precio de venta a mercado interno. Y hace un cálculo de pérdidas. No es subsidio, es total, es una parte. Es una parte. Claro. Para poder medir un subsidio tengo que hacer un análisis de paridad de importación. Y la paridad de importación no es solo el precio de compra en el exterior y digamos, el precio CIF, costo y flete de ponerlo en un puerto ecuatoriano. Tengo que seguir toda la cadena. Entonces lo que me dicen las cifras que se publican no difiere mucho. Por ejemplo, lo que recuerdo para septiembre, Petroecuador publica para el diésel 66 centavos, un poco más,
de subsidio anda por ahí más o menos cerca de lo que la diferencia precio-importación que publica el Banco Central. Pero esa es solo una parte, porque eso quiere decir que lo que yo vendo aquí no me alcanza ni para pagar lo que compro afuera. Y todo el resto de la cadena. Hay una cadena de costos. Hay que sumarle todo. Claro, entonces, la paridad de importación es el precio puesto en puerto ecuatoriano, sea costo y flete, el precio CIF de un combustible puesto ahí, los costos de descarga, transportes internos, que es transporte a una terminal, los márgenes de comercialización. En el Ecuador, en un caso particular, y un solo comercializador mayorista, que es Petroecuador, pero en todas partes, pues, en otros países hay más de una empresa que hace que cubre esa parte de la cadena. Entonces tengo un margen, tiene que tener un margen para poder cubrir sus costos y tener una utilidad y poder subsistir como empresa. Y tengo el margen del minorista, la estación de servicio, en el caso de combustible. Sí, toda la cadena habría que incluirla en el precio como es normal y como ocurre en otros países. Toda esa cadena. Segundo concepto es que esto no es estático, cambia cada día, cada hora en realidad. Cambia cada día porque yo lo mido contra un precio de mercado internacional que cambia completamente día con día. Entonces, hemos hecho un ejercicio reciente con la EADE. En el caso que, si tomamos la información de referencia Costa del Golfo, que es el mercado referente para toda América Latina, tomando desde el año 2006 hasta ahora, bueno, uno ve toda esa fluctuación. Pero si tomo el promedio y haciendo una estimación gruesa de los costos en la cadena comercial hasta el consumidor final, partiendo de la paridad de importación, más o menos estoy alrededor de unos centavos más, 1,04, $1, digamos. $1 de subsidio por galón, no los 0,6. No los 60 centavos de los que usted hace referencia. 66, o sea, son 40 centavos más por la cadena. Por la cadena interna, tomando el promedio enero-agosto de este año. Si uno se fija hace unos años, imagínese en esa curva, que pues, el monto del subsidio para el país. Se la puedo dejar. Cuando los precios estaban altos del mercado, teníamos momentos de $2.50, ¿no? Y en el futuro va a cambiar, y va cambiando todo el tiempo, entonces no es estático, pero por ahí anda eso. Muy eso interesante, más o menos son 900 muy interesante millones de dólares para el transporte. La entrevista con el ingeniero Roberto Gomelski, con quien nos podríamos extender ampliamente porque conoce a profundidad este tema y por lo que ustedes pudieron observar le fascina este asunto. Una pregunta muy cortita y para cerrar, porque estamos en el cierre del programa, si usted tendría que eliminar los subsidios al combustible, ¿lo haría? ¿Sí o no? Es una pregunta muy difícil porque tiene muchas facetas políticas, más allá de lo económico y lo técnico. Perfecto, entonces yo lo haría. Usted lo haría muy bien y gradualmente, pero lo haría. En un siguiente programa poder profundizar mucho más con el ingeniero Roberto Gomelski, a quien le damos un agradecimiento expreso y a ustedes televidentes por su atención a este programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.